Hace unos meses la casa parecía más grande cuando me encontraba sola. Mi esposo, Lucio, estaba fuera de la ciudad por motivos laborales. Los días se volvían una rutina monótona y la soledad comenzó a hacer estragos en mi mente. Fue entonces cuando empecé a sentir una atracción incontrolable hacia nuestro vecino, Marco. Era un hombre encantador, con una mirada cautivadora y una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. En los últimos meses habíamos entablado una relación amistosa. Nos cruzábamos a menudo en el edificio y compartíamos charlas ocasionales en el ascensor o en el pasillo. Aquella tarde, mientras las horas se alargaban, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Una extraña curiosidad me llevó a observar por la ventana y fue entonces cuando vi a Marco, concentrado en su rutina, ajeno a mi mirada. Su porte era elegante, y aunque mi mente intentaba desviar la atención, su presencia despertaba un interés que no podía ignorar. La soledad se convirtió en un abismo y en un impulso decidí llamar su atención. ¿Un problema en el apartamento? No, no había tal problema. Solo una excusa para buscar su compañía y escapar, aunque fuera por un momento, de la quietud que reinaba en mi hogar. Sabía que estaba siendo desleal a Lucio, pero una fuerza magnética me llevaba hacia Marco. Con un corazón acelerado, marqué su número y escuché cómo el teléfono sonaba en la distancia. ¿Debería haber hecho esto? ¿Qué pensaría Lucio si supiera? La incertidumbre se mezclaba con la emoción de lo prohibido. Y entonces, la voz de Marco al otro lado de la línea, su tono amable y cálido, confirmó mi nerviosa petición de ayuda. No tardó en llegar. Cada paso que se acercaba a la puerta aumentaba la intensidad de mi pulso. Cuando finalmente llamó, la puerta se abrió revelando su sonrisa, una sonrisa que iluminaba la habitación y dejaba claro que también había sentido esa atracción entre nosotros. Nuestros ojos se encontraron y en ese instante el deseo era palpable en el aire. Intentamos mantener la charla casual, pero cada mirada, cada gesto, traicionaba la tensión que se había formado entre ambos. Y así, en un atrevido impulso, me aventuré a invitarlo a pasar. La tarde se desvanecía y conforme conversábamos, el ambiente se cargaba de una energía inconfundible. La atracción crecía, nos miramos con una complicidad silenciosa y en ese momento supe que estaba jugando con fuego, pero ya no podía retroceder. Y así fue como, en la calidez de mi hogar, entregué mi cuerpo y alma a Marco, explorando sensaciones que creía reservadas únicamente a las fantasías más secretas. Un día recibí una llamada inesperada. Era mi esposo, anunciándome que había adelantado su regreso y que llegaría pronto a casa. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que Marco aún se encontraba en mi departamento. Me sentí atrapada, sabiendo que no había escapatoria. Traté de mantener la calma mientras mi mente trabajaba a toda velocidad buscando una solución. Antes de continuar, si te está gustando la historia, no olvides regalarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita para mantenerte al día. Le pedí a Marco que se escondiera en el dormitorio y esperara a que mi esposo se fuera. La tensión en el aire era palpable mientras intentaba actuar con naturalidad. Mi esposo entró por la puerta, aparentemente contento de estar en casa. Sin embargo, su mirada se encontró con la mía y supe de inmediato que algo andaba mal. Tal vez fue la forma en que mis ojos evitaban los suyos o el temblor en mi voz al saludarlo. No podía ocultar mi culpa. Comenzaron los reproches. Mi esposo me cuestionaba sobre mi paradero y notaba mi nerviosismo. Intenté dar explicaciones vagas y evasivas, pero él no era un ingenuo. Sabía que algo estaba ocurriendo y exigía la verdad. En medio de nuestra acalorada discusión, Marco, quien aún se escondía, decidió salir. Su presencia fue como una explosión en la habitación. Las miradas de incredulidad y traición llenaron el espacio, mientras mi esposo se enfrentaba cara a cara con el hombre con el que lo había traicionado.
Los gritos y acusaciones llenaron la habitación, rompiendo la paz que alguna vez existió. Mi esposo se sentía furioso, herido y humillado. Marco intentó disculparse y explicar su parte en todo esto, pero sus palabras caían en oídos sordos. La ira de mi esposo era incontrolable y no paraba de intentar golpearlo. Marco, viendo la situación insoportable, decidió abandonar la escena rápidamente y salió corriendo por la puerta. Me dejó sola con mi esposo. La pelea continuó durante horas, llena de lágrimas y palabras hirientes. La confianza que alguna vez existió entre nosotros había sido destrozada. Se sentía traicionado y no sabía si podría perdonarme. Mi esposo me miraba con ojos llenos de decepción y rabia, mientras yo intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Pero cada intento de justificación parecía empeorar las cosas. Los reproches se acumulaban, palabras hirientes y subidas de tono. Mi esposo sacó a relucir todas nuestras promesas de fidelidad y compromiso, recordándome que habíamos construido una vida juntos, confiando el uno en el otro. Las lágrimas brotaban de mis ojos, mezclándose con la sensación de arrepentimiento que se apoderaba de mí. Sabía que había cometido un error terrible, pero ¿cómo podía explicarle eso a mi esposo? Él buscaba respuestas, quería entender cómo habíamos llegado a esto, pero yo luchaba por encontrar una explicación coherente. Me atormentaba la culpa y me odiaba por lastimar al hombre que amaba. Intenté disculparme una y otra vez, pero mis palabras sonaban vacías y sin sentido. La discusión se volvía más aguda. Los reproches se mezclaban con el deseo de hacerle entender mi arrepentimiento. Sin embargo, cada intento de reconciliación parecía alejarnos aún más. La confianza había sido destrozada y no había vuelta atrás. La tensión en la habitación se volvía insoportable. La mirada de mi esposo se endureció y su semblante reflejaba una mezcla de tristeza y furia. A medida que la discusión continuaba, la realidad de lo sucedido se hacía más evidente. Mis lágrimas no eran suficientes para borrar el daño causado. De repente, en un momento de silencio, mi esposo se levantó bruscamente de su asiento. Su expresión dejaba claro que había tomado una decisión. Sin decir una palabra, comenzó a empacar sus cosas en una maleta. Cada movimiento era preciso y lleno de determinación. Intenté detenerlo, agarrándole el brazo con desesperación. Le supliqué que reconsiderara, que buscáramos una forma de repararlo. Pero su mirada fría y distante me mostró que ya no había vuelta atrás. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras veía cómo se llevaba parte de su vida y de nuestro matrimonio. Cuando terminó de empacar, mi esposo se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás. Sentí cómo mi corazón se partía. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la habitación, dejándome sumida en un profundo vacío. Me quedé allí, en medio de un apartamento lleno de recuerdos. Las lágrimas fluían sin control. Había perdido al hombre que amaba por mis propias acciones egoístas e irresponsables. Desde ese día mi vida cambió por completo. Me enfrenté a la realidad de mi infidelidad y a las consecuencias que había provocado. La soledad se volvió mi compañera constante y el arrepentimiento se convirtió en un peso insoportable. Pero, a pesar del dolor y la angustia, decidí que tenía que enfrentar mis errores. Acepté las consecuencias de mis acciones y me propuse aprender de esta experiencia, llevando conmigo el peso del remordimiento, y así termina mi relato de infidelidad, con el final de un matrimonio y una mujer abandonada. La vida continúa y ahora me toca afrontar las consecuencias, buscando redimirme de mis propios errores y encontrar la manera de seguir adelante. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado la historia. Déjanos saber tu opinión en la caja de los comentarios. Danos un like y suscríbete al canal para mantenerte al día.